Vamos a mirar nuestro plan de curso con el cual estamos trabajando. Es muy importante permanentemente estar viendo el plan de curso porque es nuestra guía. El grado académico bachiller en Biblia y Teología, la asignatura Romanos y Gálatas, el área del Nuevo Testamento, notas introductorias, y también vamos a trabajar con la Biblia, como los libros. Comenzamos hoy día. A ver. Tengo un problema con esta fecha que no me di cuenta. A ver. El 4. El 4 de agosto. No corregí la fecha. Ya, ahí está. Pero comenzamos hoy día 04 de agosto. Y concluimos el 29 de septiembre. Septiembre del 2022. Listo. Está solucionado el problema. Ahí está. Comenzamos hoy día 4 de agosto, finalizamos el 29 de septiembre. Las unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito, equivalente a 80 horas. Lo que cancelan los hermanos y todos los estudiantes son las unidades de crédito. Lo repito varias veces para que sepan los hermanos qué es lo que están cancelando. Porque a veces 29, o a veces 40, 58, o a veces 14.500. ¿Por qué? Porque lo que se cancela son las unidades de crédito. Cada unidad, una unidad, el costo es 14.500 este año, 14.500. Y algunas materias dan 2 unidades, otras 3 unidades, otras dan 5, como esta, por ejemplo. Y se debe multiplicar esas 14.500 por 5, por ejemplo, para esta materia. Los que toman solamente una materia, como Romano y Gálatas, por ejemplo. Pero en el semestre eso se traduce a mensualidad de 29, es lo mismo. Pero se puede dar esa materia en un mes, 2 meses, no importa cuánto tiempo se dé. Siempre van a cancelar las unidades de crédito, independientemente de cuánto dure la materia. Tenemos también la descripción de la materia, en los objetivos que pretende alcanzar esta materia, el contenido temático del curso, que es el bosquejo de lo que nosotros vamos a trabajar. Y tenemos 3 exámenes como siempre para estas materias que dan 5 créditos. Cada 3 semanas tenemos un examen en base a las tareas o los deberes también, los cuestionarios, tareas, deberes, cuestionarios son términos sinónimos. Y las preguntas de exámenes son las mismas preguntas que ustedes han trabajado en los deberes. Ya tienen experiencia, todos han trabajado del mismo modo. En Apocalipsis, por ejemplo, Daniel Apocalipsis es del mismo modo como trabajamos acá en Romano y Gálatas. Son 3 en total. Y deberes son 9 en total. Se debe entregar siempre una tarea anticipado a la clase. Y también vamos a trabajar con una disertación o un sermón. Los hermanos que están tomando homilética ahora ya saben lo que deben hacer. No hay más disertación. Ahora, sermones. Vamos a practicar los sermones. Maravillosos los sermones para comenzar ya a practicar esta hermosa arte y la técnica de la predicación. Y en total son 100% de la nota final. Esta parte también es muy importante, la parcelación de la materia. Hoy ya trabajamos con la clase 1 y la clase 2, de la introducción al libro de los Romanos, la primera parte, después el descanso. Hoy día estamos a 4 de agosto, se debe entregar la tarea número 1, y después la segunda parte vamos a analizar ya la Biblia, del libro de Romanos capítulo 1 hasta el verso 32, del verso 1 al verso 32 del libro de Romanos. Y así vamos a avanzar paso por paso para analizar esta importante, fundamental epístola. Si recuerde que yo le envío a ustedes todas las presentaciones en PowerPoint. Van con las notas, los comentarios, las investigaciones que yo he realizado, los apuntes personales, está todo ahí. Les entrego todo el trabajo de horas y horas y horas, y bastante tiempo de trabajo, años de trabajo también, y de lectura, se los comparto, porque no soy egoísta para compartir los trabajos del Instituto Bíblico. Ustedes lo pueden entregar a sus hermanos de la iglesia.
comparta estas materias con los hermanos de su iglesia. Porque el que enseña aprende dos veces, para que practique lo que estamos aprendiendo y lo que están viendo ustedes acá. Que se transmita estos conocimientos sagrados. Ahí estamos con la parcelación de la materia y también la bibliografía. Aquí están todos los libros que ustedes pueden seguir investigando. Bueno, estos son los libros que yo tengo, por eso que aparecen, son mucho más todavía, pero eso es lo que yo hasta ahora tengo. El último más fuerte, el de Douglas Moo. No lo tengo aquí, Douglas Moo, pero es el último, por eso no lo incluí. Hendrickson también uno de los importantes. No, ya. Hemos visto el plan de curso. Y ahora, a ver, voy a ver aquí qué dice. Y ahora vamos inmediatamente a trabajar con la clase número 1 de Romanos. Pero me fui directo ahí. No, que ver por acá primero. Y ahora sí. ¿Qué pasó? Está avanzando muy rápido. Muy bien. Ahí está. Se ve la pantalla completa, ¿verdad, estimados hermanos? Perfecto. Estamos bien entonces. Quiero hacer una... Ahí apareció. Muy bien. La epístola a los romanos entonces. Epístola es un nombre que es utilizado para referirse a escritos de la antigüedad de la cultura greco-romana, con la finalidad de ser publicados. A eso equivalen las epístolas, la cultura greco-romana. Y las cartas son personales, no son para publicarse. Pero cuando se estudian las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento, esta distinción entre carta y epístola carece de relevancia, porque las epístolas tienen características de carta y las cartas tienen características de epístolas. Por lo tanto, no hay una diferencia ahí importante. A eso se refiere epístolas, escritos, tanto personales o circulares. Lo que son las cartas que fueron destinadas a personas personales, individuales, se terminaron publicando posteriormente y son parte de nuestras Biblias. Y las epístolas, que son públicas, para que circulen a través de diversas comunidades, tienen características personales o de cartas con saludos personales. Por eso que no hay ninguna diferencia entre carta y epístola al momento de trabajar con las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Muy bien. Vamos a dar la oportunidad a la pastora Norma para que se presente una pastora que es nueva. Al año pasado tomó una materia de historia eclesiástica y ahora va a tomar esta materia de Romanos y Galas. Vamos a dar la oportunidad para que se presente el nombre, la iglesia, la motivación también para estudiar la palabra de Dios con nosotros. No sé si me escuchará la pastora. Es hermana, pero la van a ungir prontamente como pastora. Me estaba comunicando. A ver, dejo un mensaje acá. Ok, está habilitando el audio, me dice. Ya, está un problema. Después le vamos a dar la oportunidad para que se presente entonces. Mientras tanto, vamos a continuar con Romanos, primera epístola con la cual vamos a trabajar, Romanos. Y ahí estamos entonces. Es una carta o es una epístola de aplicación universal y en todo lugar, permanentemente y en todo lugar. ¿Cuáles son estas aplicaciones de la carta a los romanos? Ante Dios todos somos iguales, judíos, gentiles.
griegos, de cualquier nacionalidad. Ante Dios todos somos iguales. Los conflictos que tenían los chilenos del norte con los haitianos que llegaban, los haitianos están arraigados con el evangelio, principalmente los metodistas de color de los Estados Unidos que recibieron los prejuicios raciales de los estadounidenses, se fueron a los países latinoamericanos y también fueron a Haití, y ahí surgieron varias comunidades metodistas, cristianas y evangélicas. Tienen la idea muy clara ahí. Todos somos iguales ante Dios. No hay diferencias raciales en el evangelio. El creyente debe demostrar que lo es, y que el ser salvo solo por gracia no significa que esté sin la ley. Esto también es otra aplicación universal del libro de los Romanos. Hemos sido libres de la ley. El fin de la ley es Cristo. La ley del Antiguo Testamento ya no cumplió su propósito. Es temporal, es material, es externa. Ahora, pero eso no significa que nosotros no estamos sin ley. De eso trata el apóstol Pablo en estos pasajes bíblicos. Está enfrentándose contra los antinomianistas. Anti, sin, nomos, ley. Los sin ley. El apóstol Pablo dice que estamos con la ley, pero con otra ley, distinta a la del Antiguo Testamento. Y no lo menciona solamente en las epístolas de los romanos, sino también lo presenta en las epístolas de Corintio, como lo vamos a trabajar en la última materia del segundo semestre, los días martes online, en las epístolas del apóstol Pablo en los Corintios, las características del antiguo pacto y las características del nuevo pacto, la ley. Ahora hay otra ley, la ley de la libertad, la ley de Cristo, que fue instituida con Cristo, que es de un valor, de una profundidad, de una espiritualidad muy superior a la del Antiguo Testamento. Y el vocablo que va a emplear el apóstol Pablo va a ser el vocablo kainos, nuevo, no en el sentido neos, de nuevo en el tiempo, sino kainos, nuevo en el tiempo, y también en cuanto a la calidad, de una calidad infinitamente superior a la calidad del Antiguo Testamento. Tenía un propósito, por supuesto, despertar la conciencia de pecado de los seres humanos, guiarlo finalmente a Jesucristo. Llegando a Cristo, cumpliendo su propósito, ha quedado fuera de vigencia, fuera de norma, para comenzar a estar vigente otra, que es la ley de Cristo. Eso es lo que explica el apóstol Pablo, no solamente en la epístola a los romanos, sino también en las otras epístolas, en Gálatas y también en Corintios. En Colosenses también trabaja con esta misma idea. Y no solamente él, sino que también otras epístolas, como la epístola de los Hebreos, por ejemplo. Romanos alienta a la acción cristiana, aunque es una carta donde presenta muy bien las doctrinas cristianas. El pecado, gentiles, judíos, todos se encuentran bajo pecado, y luego comienza a hablar acerca de la justificación, por medio de la fe, los resultados de la justificación, la santificación, la predestinación. Esos son los temas que abarca. Pero después de trabajar el apóstol Pablo con los temas doctrinales, espirituales, dogmáticos, muy bien ordenados, sistematizados, por eso que algunos ven la carta de Romanos como un tratado teológico, pero viene la otra parte, que es la práctica. La epístola de los Romanos es muy práctica, eminentemente práctica, con todas las aplicaciones prácticas al final. Esas son las aplicaciones de este libro, muy importante. En Roma, donde se encuentran los destinatarios de esta carta, ellos son los destinatarios, los romanos, en el sentido de que viven en Roma, son cristianos, judíos y gentiles que viven en Roma. Existían menosprecios, en esa ciudad existían menosprecios entre grupos culturales, siempre ha sido así, en la larga historia de la humanidad siempre ha sido así. Han habido desprecios de grupos, de culturas, hacia otros pueblos. Aquí en Chile hay varios libros que se han escrito acerca del racismo en Chile. Algunos señalan que Chile es uno de los países más racistas de la región. No sé si será tan así, pero por lo menos se puede ver que existe algunas
evidencias de racismo, pero en todos los países del mundo existe estos prejuicios. Y siempre ha estado presente también, no solamente ahora. En Chile, por ejemplo, una persona que viene de Inglaterra, de Alemania, de Holanda, de Suiza, que tiene la tez blanca, eh, los ojos claros, azules o verdes, el cabello rubio, son, ¿cómo son vistos? Son extranjeros, así se lo ven, o como, sí, extranjeros se lo denominan. Y, y si viene un boliviano, un peruano o un haitiano, ellos son inmigrantes. Ya con solo estos adjetivos que se le aplica, ya está presente esos prejuicios raciales. A uno se lo considera como un extranjero o un turista, pero al otro como un inmigrante. Ya el término están ahí en el vocabulario. Existía del mismo modo en Roma, estos menosprecios culturales, estos prejuicios culturales, esta xenofobia, estos racismos, es mucho más todavía de lo que existe actualmente. Los judíos miraban con desdén a los gentiles, eso es un resultado de lo que aconteció cuando se llevaron los judíos a Babilonia. Se apartaron totalmente de todos los gentiles. Se casaba un judío con alguna gentil o una gentil con un judío, se celebraba el funeral de ese hijo o de esa hija. Consideraba a la familia judía a sus hijos muertos por casarse con un gentil. Si se hacía cristiano, lo desheredaban. Se bañaban cuando se topaban con los gentiles en las calles. Y no entraban a la casa de un gentil para no ensuciarse, ni dejaban que un gentil ingresara a la casa, perdón, un gentil sí ingresara a la casa de un judío porque contaminaba la casa de un judío. Y los gentiles, por otra parte, también. También los gentiles veían con menosprecio a estas personas raras, a los judíos. Han sacado más provecho los judíos respecto a estos menosprecios hacia ellos. Pero existía era mutuo este menosprecio. El hecho de que ante Dios todos somos iguales no es de ningún modo reconocido universalmente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no es así. Siempre consideran algunas personas de segundo rango. Las guerras se producen de ese modo también. Tenemos el derecho nosotros de invadir un país, de apropiarnos de ese país, de invadirlo, de someterlo y de asimilarlo culturalmente, de que adopte nuestra cultura, nuestro idioma y por la fuerza aplicarle nuestras leyes. Lo podemos hacer porque somos superiores, porque somos más grandes, tenemos mejor armamento, somos más numerosos y lo invadimos. Como en el caso de Rusia contra los ucranianos, por ejemplo. O en fin, en todas las guerras que han existido, todas las invasiones que han existido en el mundo, se han producido por esos temas. De eso habla la epístola de los romanos. De Gálatas también habla acerca de esos temas. Por eso es que es práctico. Mire, todo lo que se puede sacar. Aquellas personas que hablan acerca de los prejuicios, de los derechos, la igualdad, si vienen en la Biblia, buscar en la Biblia encontrarían bastante material y de mayor trascendencia, profundidad y espiritualidad, porque esto proviene de Dios mismo. Dentro de muchos cristianos existe una desconfianza acerca del futuro. Esto lo dice Hendriksen, manifiesta una actitud pasiva frente a los desafíos actuales. No tratan de comprometerse para la solución de los problemas de la sociedad en la cual se encuentran. Está criticando a un tipo de escatología. Eso lo dice Hendriksen. Hendriksen es post-tribulacionista. Los post-tribulacionistas, Cristo viene después de la gran tribulación y post-milenialista, Cristo viene después del milenio. La iglesia es la que va a establecer el gobierno aquí en la tierra para que Cristo lo venga a recibir y la iglesia le va a preparar el reino de Dios a Cristo, esta postura.
Por lo tanto, ellos son más optimistas en cuanto al mejoramiento de la sociedad. Lo que él está haciendo es criticando a los pretribulacionistas y los premilenialistas. Señalan que los que tienen esta escatología, que es la nuestra de todos los países latinoamericanos, las iglesias evangélicas de América Latina, si la situación empeora, mucho mejor, porque Cristo está más cerca. Entonces, no nos conviene mucho arreglarlo tampoco, porque parece que se va a demorar más. Si tratamos de resolucionar los problemas el político, económico o social en nuestro país. Además, la Biblia dice que va a empeorar. Entonces, si empeora es mucho mejor, porque estamos más cerca de nuestra redención. Eso es lo que está criticando Hendricks con ese punto. La epístola a los romanos. Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. En la época del apóstol Pablo tenía más de 1 millón de personas. Algunos indican hasta 4 millones de personas vivían en Roma. La gran mayoría estaba compuesto de esclavos, una gran cantidad de esclavos. Y la fundación de la iglesia, ¿cómo se fue fundada? No hay forma alguna de saberlo, no hay datos. Le preguntan a la Iglesia Católica Romana, Pedro la fundó. Y la Iglesia Ortodoxa, primero Pedro y Pablo fundaron Antioquía de Siria, y después se fueron, establecieron el primer trono en Antioquía de Siria, y el segundo trono lo establecieron en Roma. Así lo menciona la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Pero la fundación, si nos atenemos a los datos históricos, los documentos, es un enigma. No se sabe cómo se fundó esta iglesia. Lo más probable es que se haya fundado por los judíos que fueron a la fiesta de Pentecostés, que nos relata el libro de los Hechos. Y lo más probable habían temerosos de Dios y prosélitos también. Todos relacionados con el judaísmo. Gentiles y judíos relacionados con el judaísmo. Fueron a la fiesta de Pentecostés, como enseñaba la ley. A una de estas fiestas debían ir, estaban ahí. Cayó el Espíritu Santo de Dios y Pedro comienza su discurso, su primer discurso. 3.000 personas se convirtieron al Señor en ese sermón. Y lo más probable es que esas personas recibieron algún tipo de instrucción cristiana y llegaron a Roma y se salieron de su sinagoga y fundaron las primeras comunidades cristianas y después siguieron relacionándose con los cristianos donde habían cristianos. Esa es la explicación que se da de cómo se funda Roma, con los cristianos que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Es muy poco probable que el apóstol Pedro haya fundado la iglesia de Roma. Porque el libro de los Hechos indica que el apóstol Pedro siempre estaba presente en Roma. Su presencia es continua ahí en Jerusalén, es continua en esta ciudad de Jerusalén. Pablo menciona pocos años más tarde que Pedro se ocupaba de la obra misionera no hacia el occidente, hacia Roma, más bien se estaba predicando hacia el oriente, al otro extremo, al otro lado de Roma. Y Pablo, cuando escribe la carta a la epístola de los romanos, no menciona en ninguna ocasión, en ningún lugar, al apóstol Pedro. Si Pedro es una persona importante, y si fuese el fundador de la iglesia de Roma, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos de Roma, y él es la autoridad, ya en Roma se dirige primero a la autoridad, obviamente, pero no presenta en ningún momento al apóstol Pedro, porque Pedro nunca estaba allá. Sí, es verdad que el apóstol Pedro está en Roma, pero en los años 60. Pero cuando Pablo está escribiendo, todavía no está en Roma. Y la iglesia ya está fundada hace tiempo ya en Roma. Por lo tanto, Pedro va a Roma, va a una iglesia con años de fundación. Muere ya también, eso sí, hay documentación. Muere ya crucificado, al revés, de acuerdo a la tradición. Pero hasta los mismos teólogos católicos, exégetas católicos señalan, católicos romanos, que no hay evidencia alguna de que el apóstol Pedro estuvo allí antes del año 60.
y es poco probable, señalan ellos, que fue el fundador de Roma. Lo mismo que dicen los protestantes, dicen los católicos, los exégetas católicos. Cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo, como siempre, pueden interrumpir la clase, activarnos sus micrófonos, nada más, no hay problema. Si podemos responder la pregunta, por supuesto, no todas las preguntas la voy a poder responder, la que pueda solamente. El escritor de esta epístola, el apóstol Pablo. ¿Quién más puede haber escrito esta epístola? El apóstol Pablo, él, el que está escribiendo aquí. No hay duda de aquello, hay evidencias de la autoría del apóstol Pablo. ¿Cuáles son esas evidencias? Son tres evidencias. Los padres de la iglesia, evidencias externas, otros escritos lo mencionan como autor, y los padres apostólicos son la evidencia externa de la autoría del apóstol Pablo. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son predicadores, son sabios, son pastores. Miren, la característica que reúnen los padres de la iglesia son pastores, que tienen rebaño, que predican permanentemente, y son escritores, son sabios, y están a cargo de un grupo de iglesias. Esa es la característica de estas personas. Y teólogos. Reflexionan la fe cristiana, la aplican y escriben. Gran obra llevaron a cabo estas personas. Eusebio enumera las cartas del apóstol Pablo. Y entre las cartas que enumera Eusebio, menciona el libro de Romanos. Tertuliano, también Orígenes, Tertuliano de Cartago, Orígenes, Clemente de Alejandría, Irineo. Son los padres de la iglesia que le atribuye la obra al apóstol Pablo. Los padres de la iglesia son los discípulos de los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles, que reciben directamente de los apóstoles las enseñanzas de los apóstoles. Otros escritos lo mencionan al apóstol Pablo como autor de esta epístola, el fragmento de Muratori, entre el año 180 o 200 después de Cristo, y Marción, el que mutila las cartas del Nuevo Testamento, también incluye, y esta carta se lo atribuye el apóstol Pablo. Y los padres apostólicos son los padres directos de los apóstoles. Son importantes pero no son inspirados por el Espíritu Santo, tampoco son autoridad para la doctrina o autoridades para fundar la iglesia o de nuestro comportamiento, sino tienen importancia históricas para indicar cuáles son los problemas que existían en las comunidades cristianas y cómo ellos abordaron posterior a los apóstoles. Y los apóstoles, pero la importancia de ellos es que son discípulos directos de los apóstoles, esa es la importancia. Escuchar directamente, fueron enseñados directamente de los apóstoles. Policarpo, Ignacio, el obispo de Antioquía, y Clemente de Roma le atribuyen la obra al apóstol Pablo. Policarpo fue martirizado en el año 155 después de Cristo. En su epístola a los Filipenses, él demuestra estar bien versado en las epístolas del apóstol Pablo, inclusive el libro de los Romanos. 155 después de Cristo, estos escritos eran utilizados ampliamente por los escritores y por los padres de la iglesia, y lo cita y conoce muy bien las epístolas del apóstol Pablo. Por eso que después fueron reconocidas como inspirados, porque se hacía abuso, y los cristianos lo veían como autoritativos para forjar doctrinas y su comportamiento, como una autoridad de las enseñanzas de Jesucristo. Esas son las evidencias de que el apóstol Pablo es el autor, evidencias externas. Los padres de la iglesia, otros escritos, y los padres apostólicos le atribuyen la obra al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un estratega, un misionero, un modelo de los misioneros futuros, un gran misionero, obsesionado con las misiones, brillante en cuanto a las misiones, un incansable, infatigable plantador de iglesias. Del mismo
modo como era fervoroso en el judaísmo y diligente en el estudio, lo fue cuando se hizo cristiano. Con la misma fuerza que persiguió a los cristianos con la finalidad de destruirlo porque pensaba que estaba defendiendo la fe cristiana, así la establece después. Estableció cualquier cantidad de iglesias cristianas ese hombre. Se, se sacrificó, literalmente se sacrificó hasta la muerte por el mensaje cristiano. Literalmente se martirizó en el mensaje cristiano. Extraordinario este hombre. Y al parecer lo que él pretendía era sembrar todo el mundo con iglesias cristianas. Esa era la pretensión del apóstol Pablo. No decía solamente Palestina, bueno, no existía Palestina todavía en esa época. Él, bueno, claro, después del 70, bueno, y todavía no existe Palestina. Eh, todo Judea o toda Judea, Samaria, para Cristo, ¿no? Él decía el mundo para Cristo. Era mucho más amplio en cuanto a lo que él pretendía alcanzar. Y lo intentó, no quedó en el entusiasmo, sino que lo llevó a cabo. Estableció iglesias. Él escribió la carta a los romanos para constituir Roma un centro de operaciones para comenzar a evangelizar hasta España. Él quería establecer iglesias en España y después algunos señalan que quería cruzar el estrecho de Gibraltar y rodear todo el norte de África y volver por el África, volver a Jerusalén otra. Es decir, quería bordear todo el Mediterráneo, tanto en el Asia, en Europa y en el norte de África, rodear con el Evangelio. Es decir, todo el Imperio Romano lo quería conquistar para Cristo. ¿Por qué él quería llegar a España? Porque algunos dicen, todo esto es una especulación. Allá en España estaban los grandes literatos, los grandes intelectuales, los poetas. Y él dijo, si yo soy capaz de ganar a estas personas, ellos son conocidos en todo el mundo. Si se hacen cristianos y escriben a favor del cristianismo, ¿qué ocurrirá? El evangelio llegará mucho más rápido todavía. Esa era la pretensión del apóstol Pablo. No se va a lograr en esa época porque va a terminar muerto en Jerusalén, pero va a terminar, perdón, en Roma termina muerto, pero es preso en Jerusalén y luego va encadenado a Roma. Va a llegar a Roma, pero preso lamentablemente, va a testificar al César, pero preso y muere finalmente allá en Roma. No va a alcanzar a ver sus sueños, pero él hizo todo el esfuerzo para lograrlo, alcanzarlo. Ahí podemos aprender del apóstol Pablo que nosotros podemos tener sueños, pueden ser sueños muy piadosos, que contribuyen a la obra del Señor, sinceros, pero no están en nuestra fuerza, aunque sea muy sincero, si no es la voluntad de Dios no lo va a llevar a cabo. Además en el tiempo de Dios también, porque después en el siglo IV recién el Imperio Romano se va a hacer cristiano, recién en el siglo IV. Pero va a lograr, lo que quería el apóstol Pablo se va a lograr 300 años después. Lo que quería Pablo, 300 años después se logra. Y él va a contribuir notablemente, por supuesto, establece iglesia y escribe el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy sus cartas son utilizadas. Tiene trascendencia. Y después, cuando se hace Constantino cristiano, lleva la capital a Constantinopla, a Bizancio. Y en Bizancio es un imperio cristiano. Un imperio cristiano auténticamente cristiano. Con las debilidades, por supuesto, con las corrupciones propias de los seres humanos que caracterizan también a nuestra iglesia, nuestras debilidades, por supuesto que sí, porque son seres humanos, el emperador, la emperatriz, pero eran cristianos, de cultura cristiana y de motivaciones cristianas, prácticas cristianas. Y la teología allí en Bizancio creció notablemente. Algunos señalan que alguien iba a comprar pan, el panadero le decía si creía en la unión hipostática.
Después iban a comprar a la carnicería y el carnicero le preguntaba acerca de la generación eterna del Logos. Después compraba verdura en la plaza pública y le hablaban acerca de la sustancia o de la naturaleza del Hijo juntamente con el Padre. Y así, puros temas teológicos. Es decir, lo que se va a desarrollar después en los grandes concilios ecuménicos de 325, la gente de la calle hablaba de esos temas. Es decir, todos estaban obsesionados con la teología, con la doctrina de la Trinidad, la personalidad del Espíritu Santo, en fin. Increíble, la gente común y corriente, los panaderos, los carniceros, los que vendían fruta y verduras en Constantinopla. Fue cristiano, se convirtió en cristianismo ese imperio. Pero harto a tiempo, ¿cuándo se fue destruido? 1453 parece que fue. 1453 cae Constantinopla por los turcos otomanos. El apóstol Pablo trabajaba en los grandes centros urbanos. Ahí tenemos un primer modelo de misionología. Trabajaba en los grandes centros urbanos, de modo que el mensaje se pueda extender ahí a los pueblos y villas circundantes. El apóstol Pablo se ganaba en los centros más importantes, donde había más gente. Y las personas que se iban a convertir, que llegaban de los pueblos alrededor, iban a llevar luego el mensaje del Evangelio a sus regiones, a los lugares donde iban entonces los lugares estratégicos, donde hay más gente, las ciudades. En Chile sería Santiago lo primero. Si viniera el apóstol Pablo, si fuésemos todos paganos, el apóstol Pablo sería a Santiago. Así, y después sería, ¿a dónde más iría? ¿Cuál es la otra ciudad más importante? Concepción. Parece así el orden, no me acuerdo el orden. Después parece que es Temuco, Antofagasta, no sé. Y así, Valdivia, ahí Puerto Montt, y ahí después las personas que se conviertan llevan el Evangelio a sus respectivos lugares. Eso haría el apóstol Pablo. Un modelo de misionología. ¿Qué les parece a usted? Así trabajaba este hombre, grandes centros urbanos. Se iba a los lugares donde se comunicaban los mensajes importantes, trascendentales que la gente quería oír. En el Areópago en Atenas, por ejemplo. Ahí va a comenzar a hablar. Él tiene la elocuencia, la retórica, porque es el hombre de 3 culturas. El apóstol Pablo es romano de nacimiento. Para obtener la ciudadanía romana, habían varias formas. Una de ellas era pagar la ciudadanía romana, que no era barato, o por haber contribuido notablemente al imperio de Roma, al Estado, o por nacimiento. Esa era la forma. El apóstol Pablo era de nacimiento. Lo más probable que era algún antepasado de él haya comprado la ciudadanía romana o se haya destacado en el servicio del Estado. No sabemos cómo él obtuvo, sus antepasados obtuvieron la ciudadanía romana, pero él es romano de nacimiento. Pero también de religión, él es judío, de la secta de los fariseos. Lo más estricto, lo más riguroso, podríamos considerar a los fariseos como los más conservadores, los fundamentalistas. Y rabino, era un rabino, no era cualquier persona, era un rabino ese hombre. Una persona instruida a los pies de Gamaliel, en Jerusalén, conocía todo el Antiguo Testamento, las tradiciones judías, orales, la Biblia del Antiguo Testamento, sabía muy bien ese hombre, la historia de la región. Quería conservar puro la fe de sus antepasados. Pero también era de Tarso. Ahí en Tarso era como la segunda Atenas, donde se hospedaban los filósofos, los poetas, donde se hospedaban e iban a estudiar los intelectuales. Era muy importante esa ciudad de Tarso. La segunda Atenas, imagínate, así de importancia, la segunda Atenas. Ahí se encontraba el mundo intelectual. Por eso que el apóstol Pablo es instruido en la cultura griega. Él conoce la filosofía griega, a los estoicos, los epicúreos, los conoce muy bien. A los poetas griegos los conoce. Y por eso que es capaz, cuando llega a Atenas, comenzar a citarlos sin problema, no se los sabía de memoria lo que ellos habían dicho. Lo había leído los textos griegos. Era una persona intuida, era, no sé cómo qué persona actualmente sería el apóstol Pablo,
alguien que hable 3 idiomas, que hable castellano, inglés y francés, así. El apóstol Pablo hablaba el griego, hablaba el arameo, el hebreo, no sé si el latino, no, si a los ciudadanos romanos, lo más probable que haya hablado el latín. Ya, pero supongamos que hablaba 3 idiomas. El apóstol Pablo dice después que hablaba más idiomas que cualquier otro, él conocía hartos idiomas, 3 idiomas, y muy instruido en Tarso, y un religioso judío, ¿no? Escaso encontrar personas con tanta preparación académica como el apóstol Pablo. Él renuncia a los honores del judaísmo, pero todas las instrucciones que él recibió, tanto de griega como de la instrucción del judaísmo y también su ciudadanía romana, lo pone a disposición para el servicio cristiano. Eso es lo que hace. Renuncia a los honores, pero no renuncia, no deja de hablar del griego, por ejemplo, o no bota todos los libros de los griegos, porque después cuando está en la cárcel dice, tráiganme los libros, tráiganme los pergaminos también, y el capote de una capa. Es decir, tráiganmelo. Es decir, seguía utilizando aquellos textos que había aprendido, lo había leído cuando estaba joven. Hace uso de la otra estrategia del apóstol Pablo, de las sinagogas, para alcanzar no solamente a los judíos, sino también a los prosélitos gentiles. Algunos señalan que el apóstol Pablo predicaba los días sábados. El apóstol Pablo guardaba el sábado. El apóstol Pablo entonces seguía el ejemplo y el modelo de Cristo. ¿Por qué nosotros entonces no guardamos el sábado? Si Cristo, los apóstoles, predicaban y guardaban el sábado y se reunían en la sinagoga los días sábados. Por estrategia misionera, porque el día sábado donde van a haber judíos en la sinagoga, si va el domingo no va a haber nadie. El día sábado tiene que ir a la sinagoga para encontrar gente que le escuche el mensaje. Obvio. por estrategias misioneras. Y ahí en las sinagogas, él tiene la autoridad, el rabino, es decir, un rabino con credenciales. Y viene extranjero, cualquier persona que venía de afuera, los judíos le daban la oportunidad para que hablara. Todos los judíos tenían derecho de predicar. Y si venía de afuera, de viaje, a él le correspondía la predicación. Y un rabino más todavía, imagínense, la sinagoga le abrían la puerta de par en par. No se dan cuenta los judíos o los que están a cargo de la sinagoga quién venía. Venía a abrir la fe en Cristo, que ellos no creían. Pero así fue, eso hizo el apóstol Pablo. Y les predicaba a Cristo, causaba tensión en las sinagogas, claro, causaba tensión. Nosotros podemos decir, polémico. Está robando peces en ¿cómo se llama? En pecera ajena. Es antiético porque lo que está haciendo es un proselitismo. Pero el apóstol Pablo dice que hay un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. Lo dice un judío. Un solo mediador, Cristo, hombre. No hay otro camino de salvación sino Cristo, nada más que Cristo. Eminentemente cristocéntrico. Por lo tanto, él sabe que la única manera de rescatar a las personas de la mentira, del engaño y del pecado, de la muerte, de la maldición, es por medio de Jesús. Allí estaban gentiles y estaban judíos también. Por eso que de esa gente que se va a convertir, los salen de la sinagoga y se funda la iglesia. Así comienzan a fundarse las iglesias. Muy sencillo, ¿eh? Del apóstol Pablo. ¿Se entiende cómo surgen tantas iglesias? Porque esos creyentes salen del judaísmo. Iban a la sinagoga y ahora se hicieron cristianos y se reúnen, ya no más en la sinagoga, sino que se reúnen, porque después los echaron de la sinagoga, se van a reunir en las casas. Y los cristianos se van a reunir en las casas durante 300 años. No tienen templo, no hay templo en 300 años. La iglesia se reunían en las casas. 300 años sin templo, ¿eh? ¿Qué le parece? 300 años sin templo. Por eso cuando había pandemia ahora dijeron, ¿por qué se preocupan tanto de que los templos estén cerrados si la iglesia estuvo 300 años? 300 años sin templo, es decir, como la estructura que nosotros conocemos los templos, se reúnen en las casas. ¿Vale? ¿Por qué se preocupan tanto? O en las catacumbas se reunían también, escondidos, en las cuevas. Ahí se reunían los cristianos. ¿Y qué más hacía el apóstol Pablo?
demostraba o demostrar que los acontecimientos de la nueva dispensación son el cumplimiento de las profecías de la antigua dispensación. Eso es lo que decía. En Cristo se cumplen todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, se dirige a una comunidad judía que, tiene autoría, que reconoce las escrituras del Antiguo Testamento como autoridad. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Para con los judíos. Porque si se va a los gentiles no tienen ni idea de qué es lo que es profecía del Antiguo Testamento, antigua dispensación, no tienen ni idea de eso. Por eso que adapta el mensaje del Evangelio a la cultura y necesidad de los oyentes. Esa es la otra estrategia misionera. Muy importante la estrategia misionera, estamos viendo, ¿no? Porque en misionología se ve al apóstol Pablo como un modelo de misionología y se aplican en las misiones hasta el día de hoy estos principios que enseña el apóstol Pablo. A este principio se le denomina la enculturización. Se adapta el misionero a la cultura anfitriona que quiere ganar. Si va a la cultura, mire, esto no se debe malinterpretar, de traicionar el Evangelio, no se trata de traicionar el Evangelio o desvirtuar o cambiar el Evangelio, sino que consiste en entregar el Evangelio puro, libre de las culturas internas nuestras. A eso se refiere, libre de la cultura nuestra, del misionero. El misionero tiene que tratar de estar consciente de cuál es su cultura y cuál es la otra cultura. Y tiene que tener el desafío, la preocupación de transmitir el Evangelio sin el ropaje cultural del misionero, respetando el ropaje cultural de la cultura anfitriona. A eso se refiere la enculturización. No es traicionar el Evangelio. Tampoco quiere decir que no debe condenar aquellas culturas que están reñidas con los principios del Evangelio. El Evangelio va a iluminar aquellas prácticas culturales que son pecaminosas. A eso se refiere. Eso es lo que significa enculturización. Se refiere a aquellos aspectos culturales que son inofensivos, que no revisten de compromisos morales o espirituales. A eso se refiere la enculturización. La vestimenta, por ejemplo. Los misioneros norteamericanos, cuando se fueron a China, el misionero se vistió como chino, se dejó crecer una tremenda cola, una trenza, y se vistió a la usanza de un chino. Otro se fue a los países musulmanes, se vistió como un musulmán, con una túnica. Y así, cada uno adoptó la costumbre del pueblo que se fue a vivir. Comía, ya no utilizaba el tenedor, ni tampoco utilizaba el cuchillo, porque para la otra cultura eso lo hacen los bárbaros. Imagínense, para otra cultura, un bárbaro me viene a predicar a mí, ni siquiera sabe comer y emplea elementos barbáricos, violentos, agresivos, de cortar. Qué agresividad más fuerte, más grande esa, cortar. Y de ensartar con un tenedor, eso es violento, agresivo, un acto de criminalidad. Debe venir de una cultura criminal esa persona. Por lo tanto, no usan cuchillo ni tenedor, sino utilizan los palitos. Es más sofisticado, menos violento, palitos nada más. O otros, ni siquiera palo, ni cuchillo, tenedor, con la mano. No se deben comer con la mano. Y si se van a algunas culturas, el agua no se utiliza solo para beber, nada más, no se puede bañar. Imagínense, años y años sin bañarse, porque no toman solamente agua para beber, no para ninguna otra acción. A eso se refiere la enculturización. El apóstol Pablo emplea esta estrategia de la enculturización. Él dice, yo me hago judío al judío, griego al griego, sabio al sabio, para alcanzar a algunos con el mensaje del Evangelio. Los misioneros son instruidos muy bien. Me estaba preguntando un pastor de Valdivia con respecto, porque la iglesia de él viene de una cultura interna de no usar aros, por ejemplo, de aros o joyas. Porque viene de una tradición de una iglesia así, entonces la iglesia también, el ministerio también sigue de la misma tradición. Y me preguntó, me dijo que está
evangelizando a las comunidades en Cholchol, son comunidades mapuche. Y ellos todos usan aro. Y va a ser, estoy complicado, dijo, ¿cómo hacerlo ahí? Porque si yo comienzo a hablar acerca de que nuestra hermana no usan aro, quizá no tengamos fuerza o influencia en esa comunidad. Ahí yo le expliqué que otra cultura. No es cultura chilena, es otra cultura. No es lo mismo, es otra nación, otro pueblo, otra cultura milenaria antigua. Ya el hecho de los aros ya tiene un significado distinto para ellos. No sé, los chilenos, ¿en qué sentido usan el aro? ¿En qué sentido utilizan los aros, por ejemplo, las hermanas que son chilenas? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué lo usan? ¿La razón? ¿Cuál es la razón? Como un adorno, más que nada. Estético nada más. Estético, Este, nada más. Estético, es adorno nada más. Pero y ahí tenemos la primera diferencia. En los mapuche el aro lo usan en otro sentido. El aro le indica a la persona si es casada o soltera. Y le dice también si tiene hijo o tiene hija. Y también el aro le indica cuánto hijo y cuántas hijas tiene. Entonces imagínense una señora que tenga 2 o 3 hijos, que sea casada, y le saquen los aros. ¿Cómo lo va a ver otra señora? La papá y le llaman la ñaña. ¿Cómo lo ve la otra ñaña? ¿Y esta por qué sé que sacó los aros? ¿Y no es casada esta persona? Porque anda exhibiéndose como si fuese soltera. ¿Qué acto más inmoral está? Es decir, ya comenzaría con algunos problemas ahí de malas interpretaciones. Ese es el problema. Otra cultura, otra cultura. No es la cultura chilena, es otra cultura, eso se debe respetar. Ya le comenté eso, dijo, "Ay, ya, entendió". Entonces cuando llegó a Cholchol, la pastora se puso un trailón con una trapelacucha para que no ofendiera la cultura, de temas de cómo se viste. El misionero se adapta a la cultura que quiere ganar, a la cultura anfitriona. Eso es lo que decía el apóstol Pablo acá. ¿Qué más? Efectuar obra de seguimiento por medio de nuevas visitas, cartas y enviados especiales. Muy importante esto, ¿eh? Las personas salen de la sinagoga, se fundan iglesias, se reúnen en las casas, pero no se lo deja solo, que solucionen solo sus problemas y que se le arreglen solos, o queden a la buena de Dios, sino que el apóstol Pablo los visitaba. 3 visitas le daba a una iglesia, permanentemente les visitaba. Tenía contacto con ellos por medio de enviados o por carta, pero no perdía contacto con estas iglesias que él establecía. Muy importante esta tarea misionera del apóstol Pablo, ¿eh? Que puede ser aplicada en todos los contextos. Promueve la unidad también entre ricos y pobres. El Evangelio está libre y se han derribado las barreras de clases entre ricos y pobres. En la iglesia primitiva, un esclavo podía ser el pastor de una iglesia, o el anciano de una iglesia, presbítero le denominaba, o el episcopo, el que sobrevé, o también el poimén, que es el pastor. Episcopo, poimén o presbítero se refiere a la misma persona que está, o personas que están a cargo de una iglesia. Un esclavo podría ser el presbítero, y el amo podría ser un hermano que es miembro de la iglesia. No había problema en ese contexto. Gentiles judíos, también se ha derribado esta distinción entre judíos y gentiles. Y pide a la iglesia más prósperas que ayuden a las más pobres. Importante este punto aquí. Las iglesias que tienen más recursos económicos ayudan a las iglesias pobres, porque el apóstol Pablo escribe la carta de Romanos para pedir una colecta, para llevárselo luego a los hermanos que están pasando necesidad económica en Jerusalén, por algún hambre que hubo, o porque lo desheredaron a los cristianos de Jerusalén. Jerusalén está pasando por un momento muy crítico, los hermanos de Jerusalén. Y el apóstol Pablo va a Roma, escribe la carta para recolectar una buena ofrenda, y esa ofrenda llevárselo a los hermanos de Jerusalén.
las iglesias más prósperas ayudan a las iglesias más pequeñas. Buena estrategia esta del apóstol Pablo, ¿eh? Las iglesias más prósperas ayudan a las iglesias más pequeñas. Acá también se ha dado ese fenómeno de iglesias grandes ayudando, patrocinando a las iglesias más pequeñas. Por eso que algunas iglesias, algunos pastores continuaron en el ministerio porque recibieron ayuda de las iglesias grandes, porque si no hubiesen recibido ayuda de la iglesia grande, el pastor no hubiese podido continuar sirviendo en esa comunidad. Se ha dado esa posibilidad, ese fenómeno. Otra característica muy importante que nos menciona este autor Hendriksen de la estrategia misionera del apóstol Pablo es la flexibilidad del apóstol Pablo. Él va a ceder a la sugerencia de acompañar a 4 hombres que habían tomado un voto temporario del voto del Nazarerato, y él va a pagar la ofrenda, va a pagar un voto, o va a pagar las ofrendas por ese voto Nazarerato. Y también va a acceder a circuncidar a Timoteo. No había necesidad de circuncidarlo, pero él va a acceder. Cede en los asuntos más pequeños, con la finalidad de ganar en los asuntos más grandes. El apóstol Pablo no es inflexible, sino que es flexible en ese sentido. Eso también es la otra estrategia que tiene el apóstol Pablo. ¿Qué les pareció la estrategia misionera del apóstol Pablo? Lo hemos aplicado en nuestras congregaciones, más de algunas lo hemos aplicado. Extraordinario este hombre. Oiga, la otra, sigamos. A ver, ¿cuántos tenemos? Estamos bien todavía. A ver, ¿dónde estoy aquí? El lugar y la fecha. ¿De dónde escribe el apóstol Pablo su epístola? Desde Corinto, en su segundo viaje misionero, entre los años 57 o 58, después de Cristo. Desde Corinto 57 o 58. Esa es la fecha y el lugar donde se compone esta carta. Los destinatarios son cristianos como judíos gentiles. Esos son los destinatarios de la carta. ¿Y quién lleva la carta a Roma? Es una hermana. Esta hermana se llama Febe. Le llama a él la servidora de la iglesia de Cencrea. Esta ciudad era el puerto oriental de Corinto. Generalmente supone, y es probable que esto sea correcto, que Febe llevaba la carta del apóstol Pablo a su destino, es decir, llevaba la carta a Roma. Todos los autores que he leído hasta ahora coinciden en esta fecha, el lugar de composición de la carta. Todos están de acuerdo, 57 y 58. Algunos no están de acuerdo en otra epístola en cuanto a la fecha, pero acá todos están de acuerdo. 57 o 58 después de Cristo. Respecto a los destinatarios, existen 3 puntos de vista. La primera, la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por judíos. La iglesia consistía mayormente de gentiles. La otra postura. La tercera, la posibilidad es que no es posible determinar si la cantidad de miembros que componía la iglesia de Roma eran judíos o gentiles. No se puede saber quién eran mayoritarios ahí, o mayoría, si judíos o gentiles. Sin embargo, la proporción exacta de judíos a gentiles es muy desconocida. Luego comenta que mucho más importante es el énfasis que el apóstol Pablo da a su carta sobre judíos y gentiles. Consiste en que ambos pueblos están bajo pecado. Recuerde que había estos problemas de los gentiles con los judíos con los gentiles. Los judíos consideraban como inmundos a los gentiles, y los gentiles tenían sospecha de los judíos, gente extraña, que adoraba solamente a un Dios, tenía costumbres muy extrañas, que no comían carne de cerdo, por ejemplo, entre tanto otros, y descansaban un día a la semana, y se reunían todos los días sábados, y no se juntaban mucho con la gente. Muy extraño estas personas. Esos son los prejuicios que tenían los gentiles. Y el apóstol Pablo comienza a hablar acerca en los primeros capítulos del libro romano, los pecados de los gentiles. Increíble todo el listado de pecados de los gentiles. Y después pareciera que los judíos no tienen tantos pecados, pero después dice que también
conociendo la ley, conociendo las escrituras, no actúan conforme a la ley. Más bien los gentiles que no tienen ley actúan por medio de la ley de su conciencia, pero después en el capítulo 3 termina, tanto los unos como los otros, los judíos y los gentiles, todos están bajo pecado. Contundente, no hay ninguno que sea mejor a otro, dice el apóstol Pablo, delante de Dios todos son pecadores, todos nos hemos descarriado a una, todos nos hemos hecho inútiles, y la paga del pecado es la muerte, el alma que pecare esa morirá. Están todos sin esperanza, dice el apóstol Pablo, lo deja todo por el suelo, lo derriba todo tipo de presunciones, de arrogancia, de altanería. Para Dios todos son pecadores. Le menciona o dice el apóstol Pablo en capítulo 3. Los propósitos del libro de Romanos. William Barclay dice lo siguiente: ante el peligro de ir a Jerusalén, Pablo pide las oraciones de las iglesias. Un propósito así. Eso es lo que dice Romanos. Porque él va a ir a Jerusalén y él sabe que en Jerusalén lo están esperando los enemigos de él y lo quieren matar. Claro, porque es un traidor, y no es cualquier traidor, puede ser un miembro de la sinagoga nada más que se hace cristiano, puede que lo marginen sus familiares, sus amigos de la sinagoga, y ya se acabó el problema. Pero este no es cualquier judío, este es un rabino. Él es el que estudió bajo Gamaliel, es el que perseguía a los cristianos y lleva carta de las autoridades de Jerusalén para buscar cristianos a Damasco. Es un hombre que tiene las tres culturas, conoce muy bien nuestra historia, habla el griego, conoce los griegos y ciudadano romano. Este hombre es muy peligroso para nuestra religión, para la consolidación, el establecimiento de nuestra nación. Porque está hablando acerca de otro rey, de Jesús. Va a acabar con todos los judíos que asisten a la sinagoga. Todos se van a hacer cristianos ahora. Hay que matarlo, hay que aniquilarlo, hay que extirpar a este ser humano de la tierra, decían los judíos. Pues lo odiaban, si lo querían matar. Algunos dijeron, no, vamos a comer hasta que matemos al apóstol Pablo. La persecución con el apóstol Pablo era serio. Lo querían matar por lo peligroso que era para la religión judía, por ser rabino, un rabino que se convirtió al cristianismo. Por eso el apóstol Pablo pide las oraciones a las iglesias de Roma, porque teme de ir a Jerusalén. Además le dijeron, ya le habían profetizado ya, esto es lo que te va a suceder cuando vayas a Jerusalén, te van a amarrar. El dueño de este cinturón va a terminar así, amarrado. Y la gente le dijeron, no vaya el apóstol Pablo, porque esto le pasó. El apóstol Pablo igual fue, porque Dios ya le había dicho que tenía que padecer y que iba a sufrir por la causa de Cristo. Ya el Señor le había advertido al apóstol Pablo, él no tiene ningún temor. Y también Pablo tenía grandes proyectos en el corazón. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Lo dice en Romanos. Quería ir a España, ir a Roma, y de Roma irse a España, porque quería convertir a el segundo centro de operaciones misioneras, Roma ahora. ¿Cuál es el centro misionero del apóstol Pablo en esta época? Antioquía de Siria. De ahí salía una y otra vez, varios viajes, y después volvía nuevamente a Antioquía de Siria. Pero ahora quería hacer su segunda centro de operaciones en Roma, y de ahí comenzar a viajar y establecer iglesias allá en España. Eso es lo que él pretende. Y lo más probable es que haya querido bajar hacia abajo, rodear toda el borde del Mediterráneo con iglesias cristianas. Como gran estratega, el viaje a Roma le abrió un horizonte más amplio para predicar el evangelio. Como un general de ejército pretende conquistar el mundo. Eso es lo que pretende, conquistar el mundo. Otros autores, uy, me pasé, ¿dónde estoy? Listo. El apóstol Pablo quería hacer eso, conquistar el mundo. Merrill Tenney señala lo siguiente con respecto a los otros propósitos por los cuales Pablo escribe su carta. Su deseo de conocer la ciudad imperial, puede ser,
No creo que haya sido solamente de conocer la ciudad imperial. ¿Eh? Proteger a los cristianos de alguna amenaza judaizante, puede ser que sí, porque lo menciona igualmente. En una congregación de gran importancia potencial, pues podría ser utilizada como centro de operaciones misioneras en el occidente, y su esperanza de obtener ayuda para su viaje a España. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Llegar a España, que lo ayuden, para luego, perdón, que llegar a Roma y que lo ayuden para ir a España. Eso es lo que él quiere. Douglas Moo, un autor muy importante de la Epístola a los Romanos, señala: los factores que llevaron a Pablo a escribir esta carta fueron las batallas sostenidas en Galacia y Corinto contra los judaizantes, la crisis que se avecina en Jerusalén, el deseo de asegurar una base misionera para su trabajo en España, la necesidad de unir a los romanos en torno a su evangelio como medio de garantizar el apoyo a la carta en la que repasa cuidadosamente su concepto del evangelio. Él escribe la carta para que los romanos le den ayuda. Y los romanos, el apóstol Pablo quiere que conozcan muy bien qué predica el apóstol Pablo. ¿Cuál es su evangelio? Específicamente, por eso es que el apóstol Pablo explaya muy bien. Esto es lo que yo predico. Por eso es que él presenta sistemáticamente la doctrina, para que ellos conozcan y le apoyen en su viaje misionero. La necesidad de unir a los romanos, entonces, especialmente en torno a aquellos que tienen que ver con las cuestiones históricas y de salvación, que afectan a judíos y a gentiles, así como la continuidad de la salvación. Además, el conflicto que había tenido Pablo con los judaizantes en Galacia y Corinto le habían otorgado la reputación de ser antinomiano e incluso quizá antijudío. Claro, había tenido conflicto en Galacia y en Corinto igual. Entonces, quizás lo están acusando al apóstol Pablo de ser antinomianista. Él dice: no soy antinomianista. ¿A qué se refiere antinomianista? Alguien que está enseñando que no estamos bajo la ley. Y el apóstol Pablo dice: sí, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero estamos bajo la ley de Cristo, que es superior, inmensamente superior. Los rumores acerca de la posición de Pablo en dichos asuntos ya había llegado a Roma. Ya los romanos estaban escuchando de lo que enseñaba Pablo en otras partes. Así que al presentar su evangelio a la comunidad romana, Pablo es consciente de que debe neutralizar esos rumores. Quizás hasta persuadir a algunos que por entonces ya les eran hostiles al apóstol Pablo. Se dice o alcanza a señalar Douglas Moo los propósitos por los cuales Pablo escribe esta extraordinaria epístola. Las características ahora de Romanos. Esto lo menciona Harrison, Everest Harrison, un autor muy importante de introducción al Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las características de esta epístola? Tiene una larga introducción. Es poco habitual esa introducción larga. Es fácilmente explicable, ya que él está escribiendo a una iglesia que no es de su propia plantación. Por eso que la introducción es extensa, porque la iglesia él no la fundó. Cuando funda una iglesia es mucho más escueto, más reducido en su introducción. Acá es más larga, porque esta iglesia es otra que no la ha fundado él. Por eso es que se presenta y hace larga su introducción, o extensa la introducción. La conclusión de la carta contiene los nombres de un considerable número de personas a quien el apóstol Pablo saluda personalmente. ¿Y por qué los saluda personalmente? Bueno, los conoce, pero quiere su apoyo, su colaboración. Cuando está el nombre de uno en una carta, es decir, están hablando personalmente, es decir, ya, esto es personal, a mí me escribió. Por lo tanto, lo compromete con la carta. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Él no conoce a nadie ya. Ha escuchado, lo más probable es que algunas personas hayan estado en otro lugar y ahora están en Roma, por eso lo saluda. Pero nunca había estado ahí. Escribe esta carta para preparar y ablandar el terreno para que lo reciban cuando llegue a Roma. El cuerpo de la epístola no tiene casi nada de carácter ocasional común a la epístola del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo, las características son circunstancial u ocasional. Esas son las características del apóstol Pablo, circunstancial u ocasional. ¿A qué se refiere esto? Circunstancial. Hay un problema, se origina un problema en la iglesia y el apóstol Pablo escribe esta carta en base a esa circunstancia o a ese problema. En Corintios, están llegando borrachos a la Santa Cena. O en Corintios hay peleas, pugna entre ellos.
lo sabe el apóstol Pablo por lo de Cloé, sabe cuál es el problema. Le llega la información y él escribe esa carta para solucionar ese problema. A eso se refiere circunstancial u ocasional. Pero acá, Romanos no es una carta circunstancial u ocasional. Acá se explaya un poco más en presentar ordenadamente, sistemáticamente lo que él cree. Por eso que es más un tratado que una carta, señalan algunos. Esa es la otra característica de esta carta, o de esta epístola al apóstol Pablo. Se hace uso del Antiguo Testamento, ya sea por cita directa o por el uso de su terminología. Por lo tanto, las personas que están allí conocen muy bien el Antiguo Testamento. Por eso que son judíos convertidos al cristianismo, o prosélitos gentiles, que eran prosélitos y luego se convirtieron al cristianismo. La discusión doctrinal del apóstol Pablo precede a un modo de debate. Él comienza su carta como si estuviese debatiendo con alguien, como si tuviese alguien que le esté objetando lo que él está diciendo. Y formula preguntas. Hay una persona que está discutiendo con él, le formula preguntas, y él responde a las preguntas que le están formulando. Esa es la otra característica de esta carta de los romanos. El espíritu pacífico de Romanos está en contraste con el carácter polémico de Gálatas, con la cual tiene una considerable afinidad. Están relacionados Gálatas y Romanos, de la ley y el evangelio, de la gracia y la justificación por medio de la fe. Pero Romano es pacífico porque quiere ganarse la simpatía de los romanos, es decir, cristianos romanos, cristianos que viven en Roma, a eso me refiero, judíos que viven en Roma, que se hicieron cristianos, o gentiles que asistieron a la sinagoga y se hicieron cristianos. Quiere que lo reciban, por eso que es más pacífico. Pero Gálatas es agresivo. Gálatas, el apóstol Pablo está furioso, está angustiado, está desesperado, está como con dolores de parto, muy preocupado. En cambio acá, los romanos, está tranquilo, sosegado, escribe apaciblemente. No, en Gálatas está escribiendo como Martín Lutero, enojado. Martín Lutero decía, para predicar hay que estar enojado. Y una vez le dio un combo al púlpito, y con tanta fuerza, más que tenía un buen cuerpo Martín Lutero, y le dio un golpe al púlpito, la mano atravesó la madera. Y ese púlpito hasta el día de hoy está en un museo. Aquí el apóstol Pablo dice, estas personas que andan circuncidando, en Gálatas, que andan circuncidando a los gentiles, ellos deberían castrarse. ¿Por qué no se castren estas personas antes de andar circuncidando a los gentiles? Es decir, el apóstol Pablo está pero furioso con lo que están haciendo los gentiles, perdón, los judíos, los judaizantes contra los gentiles. Emplea el lenguaje muy fuerte, muy agresivo, porque está enfadado, está, como el otro término que se utiliza, indignado, y preocupado también, si no lo dejaba dormir. Si el apóstol Pablo era fanático, era fervoroso, era apasionado para sus cosas. Cuando se enojaba en serio el hombre. Ahí está en sus cartas en Gálatas, es una carta de polémica. Aquí no, aquí es distinto. Es más sosegado lo que él está diciendo. ¿Qué más podemos ver aquí? Es una carta informal, dice Douglas Moo, un discurso o tratado donde se abordan asuntos teológicos clave, haciéndolo sobre el trasfondo del cristianismo de mediados del siglo I, y no dentro del contexto de problemas locales específicos. Romano no es un resumen global de la teología del apóstol Pablo, por supuesto que no. Muchos temas están ausentes, o se le mencionan de paso, como la iglesia, por ejemplo, no lo desarrolla, la doctrina de la iglesia en el libro Romanos. La segunda venida de Cristo tampoco lo desarrolla, la cristología, en un sentido formal, tampoco lo desarrolla acá. Los temas que aborda el apóstol Pablo en esta carta a los romanos son los siguientes: la relación entre judíos y gentiles. Esos son los temas que aborda el apóstol Pablo aquí. Judíos y gentiles. La ley y el evangelio, muy importante. Por eso que la carta a los romanos es importante ahora, porque hay un problema con los judaizantes, raíces hebreas, judíos mesiánicos, nazarenos, todos antitrinitarios, y todo dice lo mismo, todavía estamos bajo la ley.
Es decir, la ley no caducó con Cristo, todavía seguimos bajo la ley, señalan ellos. No estamos bajo un nuevo pacto, sino que estamos bajo un pacto renovado. El mismo pacto del Antiguo Testamento y ahora fue renovado con Cristo, dicen ellos. Por eso es importante estudiar esta carta que están estudiando ustedes, para evitar que se infiltren los raíces hebreas o los judaizantes, judíos mesiánicos, nazarenos en nuestras congregaciones cristianas evangélicas. Principalmente se están infiltrando en las iglesias pentecostales en Valdivia, una iglesia ya se judaizó completamente. Y abandonaron, los hermanos se fueron de la iglesia, y los que creyeron en los judíos mesiánicos se fueron a establecer iglesia a otra parte. En Temuco también 3 iglesias antiguamente que eran pentecostales se judaizaron también. Por eso hay que estudiar esta carta de Romanos y Gálatas, porque trabajan con esta relación entre la ley y el evangelio. Por tanto, Romanos es una carta tratado. Es una carta, una epístola, pero también un tratado, y tiene como núcleo uno o varios argumentos teológicos generales. Eso es lo que señala Douglas Moo. Por último, el vocabulario de Romanos es rico en términos teológicos. Por ejemplo, abundan palabras como pecado, ira, muerte, ley, justificar, considerar o contar, fe, creer, vida, esperanza, circuncisión, entre otros temas. Esas son las otras características de esta epístola. El tema, algunos señalan, la justificación por medio de la fe, los textos más antiguos. ¿Cuál es el tema de Romanos? Justificación por medio de la fe. Pero Douglas Moo enlista la tendencia reciente en el mundo académico a considerar la relación de judíos y gentiles dentro del nuevo pacto del pueblo de Dios como tema central de Romanos. Es comprensible, dice él, y hasta cierto punto justificable, el tema de la relación entre judíos y gentiles. La justificación por medio de la fe, como tema de la carta, no se puede sostener, dice Douglas Moo, como tema general. Pues el único lugar de Romanos en el que se destaca la justificación por medio de la fe es el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 25, donde se destaca la doctrina de la justificación por medio de la fe. Pero nada más, hasta ahí terminó la doctrina de la justificación por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el tema que integra toda la obra de Romanos? Douglas Moo dice, el Evangelio es el tema. La palabra Evangelio es especialmente importante en la introducción. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, ahí está como el núcleo de lo que va a desarrollar más adelante el apóstol Pablo. Dice Douglas Moo, y tiene razón, ¿cómo va a objetar a Douglas Moo, una de las obras más importantes en estos últimos 300 años del libro de Romanos, dicen los especialistas? Después de tanta agua que pasó debajo del puente y después de tanta tinta que ha sido derramada, y Douglas Moo ya ha analizado todas esas obras, Dios mío, él dice el Evangelio. La palabra Evangelio es especialmente importante en la introducción y conclusión de Romanos. Es su marco, dice él, su marco epistolar. Es decir, el núcleo donde se sustenta todo lo que él está diciendo en toda su obra, el Evangelio. Bueno, eso dice el Douglas Moo. Hay varios temas si ustedes buscan comentarios bíblicos. Por ejemplo, a ver, voy a buscar aquí al azar un libro de Donald Demaray, Nuestra Biblia. ¿Y cuál es el tema de Romanos? A ver, ¿qué dice este autor acerca del tema de Romanos? Voy a buscarlo enseguida, aquí debe estar. El tema... Este es Juan. El romano debería estar por acá. A ver, ¿dónde está Romanos? Aquí está. El autor, destinatario, versículo clave. Aunque coincide en el versículo clave, ¿eh? El Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ni siquiera menciona el tema este autor, ¿eh? Autor, fecha, destinatario, versículo clave. No me presenta el tema. Lo que dice acá es la justificación de Dios, la salvación por fe. El tema se desarrolla de dos modos.
Ya, bueno, el tema, la justicia de Dios y la salvación por fe. Así lo describe Donald Demarey, del tema del libro de Gálatas. Y así van a aparecer en varios comentarios bíblicos, Biblia de estudios, el Evangelio, la justificación por medio de la fe, la relación de judíos gentiles, y Douglas Moo dice el Evangelio, como tema de esta epístola. Muy bien, vamos a dar un breve repaso de lo que hemos visto en esta epístola. ¿Qué evidencia tenemos nosotros para, aquí pueden activar sus micrófonos todos para responder la siguiente pregunta? ¿Qué evidencias tenemos para sostener que Pablo es el autor de Romanos? ¿Con qué evidencia contamos? Los padres de la iglesia se lo atribuyeron al apóstol. Excelente, los padres de la iglesia, ¿qué más? Él mismo se presenta a los romanos como apóstol. Excelente, los padres apostólicos también, muy bien. Mencione, por favor, algunas estrategias que el apóstol Pablo utiliza para las misiones. Trabajaba en las grandes ciudades para poder llegar a las más pequeñas. Y Excelente. llegaba a las sinagogas igual. Muy bien, llegaba a las sinagogas, excelente. Y se adaptaba también a la cultura anfitriona. Cuando establecía iglesias, había comunicación permanente y visitas permanentes a aquellas congregaciones, no lo dejaba solo. Se enculturizaba igualmente. Bien, Era flexible. Era flexible, muy bien, era muy flexible. Promovía la unidad igual. Promovía la unidad dentro de la iglesia cristiana, excelente. ¿De dónde y en qué año se escribió la epístola a los romanos? Se escribe Desde Corintio, en perfecto, el 57 o 58. excelente, 57 al 58. Perfecto. ¿Quiénes son los destinatarios de la epístola a los romanos? Los cristianos judíos y gentiles. Judíos y gentiles, excelente. Y los propósitos por los cuales el apóstol Pablo escribe la carta. Ante el peligro de ir a Jerusalén, Pablo pide las oraciones a las iglesias. Excelente, muy bien. ¿Qué más? El otro propósito. Grandes proyectos que vienen al corazón de Pablo. Muy bien. Y también quería establecer Roma como base de operaciones misioneras para luego predicar a todo el occidente. Quería llegar hasta España. ¿Cuál es el tema de la epístola a los romanos? Hay varios. El Evangelio, ¿eh? Hay varios, pero el Evangelio es la que de Douglas Moo. Perfecto, mis estimadas hermanas y hermanos. Vamos a descansar un momento y retornamos a la segunda parte para trabajar el capítulo 1, del verso 1 hasta todo el capítulo 1 del libro de Romanos. A las 9 puntos retornamos nuevamente. Bendiciones, nos volvemos a ver. Bendiciones.